Buenas, a continuación vamos a hacer la presentación de las rúbricas del benchmarking que se realizó para la materia Estructura del Computador 2 de la Universidad del Norte. Los integrantes del grupo son Diego Albor, Jaide Bermúdez y Luis Pote. Primero, la rúbrica número 1, Computador para Internet y documentos de Word. La presente rúbrica evalúa principalmente dos componentes, que es el procesador y el disco duro, y maneja cuatro rangos de puntajes. El primero, como vemos aquí, va de 1 a 25, el segundo de 26 a 50, el tercero de 51 a 75 y el cuarto de 76 a 100. La justificación de esta rúbrica es que es pensada o basada en los lineamientos de la empresa Intel, la cual hace una clasificación de los diferentes procesadores, en el cual clasifica los procesadores para computadoras de tareas básicas dentro de este rango. Normalmente este tipo de procesadores tienen como una cantidad mínima de 1.6 GHz y manejan como mínimo dos núcleos, y mayormente trabajan más de 3 núcleos y a una frecuencia mayor de 2 GHz. En el caso, como también se usó para esta rúbrica, se basó mucho en las pruebas que hicimos. Se tiene en cuenta que el tiempo de demora de los algoritmos, el tiempo de demora promedio de los algoritmos va desde 700 segundos, como muy tarde, eso sería uno de los puntajes más bajos, hasta un tiempo de demora promedio menor a 200 segundos. En el caso del disco duro, lo que sucede es lo siguiente. El tiempo de escritura de los archivos, se tiene en cuenta, para el disco duro se tuvieron en cuenta las diferentes pruebas que ya se realizaron. En este caso fueron algoritmos que escribían y leían archivos de diferentes tamaños. En este caso, como la medida mayor de los tamaños era de 1000 megabytes, se tuvo en cuenta este porque es con el cual podemos ver el mayor cambio de un computador a otro. Entonces se parte del rango de que aquellos que se demoren más de 200 segundos obtienen un puntaje muy bajo, y aquellos que obtuvieron un puntaje menor a 100 segundos obtienen un puntaje muy alto. Esto debido a que los computadores en este perfil eh, tienen que contar con una gran capacidad de escribir y leer datos en memoria. Eh, del mismo modo que para copiar archivos de un lugar a otro de 4 kilobytes, que fue otro de los algoritmos que se usó, aquí se pone un rango que es que los archivos, que los computadores que logren escribir en 1000 segundos menos de dos archivos tienen un puntaje muy bajo en este perfil, y aquellos que logren escribir al menos 5 o más pues logran tener un puntaje muy alto, debido a que en este perfil es fundamental que la escritura y la lectura o los procesos de disco duro sean muy rápidos, teniendo en cuenta el perfil que es de manejo de archivos y tareas básicas. Continuando con la explicación, tenemos la rúbrica 2, pensada para computadores para programar. Esta rúbrica, pensada para computadores para programar, como ya se dijo anteriormente, analiza los dos componentes que se analizaron en la anterior rúbrica. Y lo mismo se hace la partición en cuatro rangos de puntaje. En esta rúbrica también, tomando como referencia la empresa Intel, entre su clasificación tiene no propiamente computadores para programar, pero sí muchos, sí un tipo de procesadores para estos que se acercan mucho, que son procesadores para diseño y procesadores para videojuegos. Entonces, dentro de esta clasificación se encuentran procesadores que van desde 1.6 GHz y tienen dos núcleos, hasta procesadores que tienen más de 4 núcleos y una frecuencia de 2 GHz. Eh, Tomando eso como referencia, se hicieron los diferentes análisis para cada uno de los puntajes del procesador. Eso como primera medida. Y segunda medida, al igual que en la otra rúbrica, se tienen en cuenta como tal las pruebas con los algoritmos que ya se realizaron.
Se tiene en cuenta un tiempo de demora promedio en las pruebas. Si el tiempo es mayor a 500 segundos, obtiene un puntaje muy bajo que cae en el rango de 1 a 25 puntos. Y si el tiempo de demora es mucho menor a 100 segundos, cae pues en el puntaje más alto que se puede obtener dentro de esta rúbrica. Esto teniendo en cuenta que los computadores para programar necesitan tener gran capacidad de procesamiento, un poco mayor que los de la anterior rúbrica. En cuanto al disco duro, de la misma manera que se evalúa o se tomó como referencia en la anterior rúbrica, se parten los puntajes a partir de las pruebas realizadas en los distintos computadores. En esta, como tal, en los rangos o el rango de menor puntaje son para tiempos de escrituras de archivos de 1000 megabytes que sean mayor a 2 segundos. También se tiene en cuenta que la lectura de estos sea, si es mayor a 500 segundos, también cae en los menores puntajes, y así sucesivamente con la cuestión de de copiar archivos de 4 kilobytes. En el caso de los mejores puntajes son tiempos que se demoran haciendo lo mismo, pero se tiene en cuenta mayormente el tiempo. Entre el tiempo sea menor, mayor puntaje obtiene. Esto teniendo en cuenta también que en este tipo de computadores es muy importante este proceso de escritura dentro del disco duro, ya que como programadores o la persona que lo vaya a usar, es muy fundamental que en los procesos de disco duro actúen de la mejor manera. Ya para finalizar esta explicación tenemos la rúbrica número 3, que es para computadores para procesar analíticas de datos. De la misma manera como se ha venido trabajando con las dos rúbricas anteriores, en esta se evalúan los dos componentes procesador y disco duro. Esta rúbrica está pensada para computadores con alto nivel de procesamiento y alto nivel de alta capacidad de escritura y lectura dentro del disco duro. Esto porque los computadores para analítica de datos y teniendo en cuenta lo que nos dice la clasificación de procesadores de Intel, en este tipo de computadores se requiere mucho procesamiento de datos, como ya se dijo, y entonces los procesadores tienen que tener una frecuencia muy alta. En esto encontramos que van desde procesadores, en los rangos mínimos, el mínimo puntaje se puede obtener para procesadores de 1.6 GHz que tengan 3 o más núcleos. Y para el caso de los mayores puntajes son computadores que ya tienen más de 2.4 GHz y cuentan con 4 o más núcleos. En el caso del disco duro es lo mismo, se ha tenido en cuenta las pruebas que ya se realizaron y en este caso lo que se mira es que los procesos de escrituras se tomaron como tal los procesos de escrituras que sean los más bajos como tal, teniendo en cuenta de que en este tipo de equipos se va a necesitar que los procesos del disco duro de pasar un dato del disco duro al procesador sea de la manera más eficiente posible debido a que su propósito principal es el análisis de los datos. Y en la última parte tenemos la rúbrica número 4 que se utiliza en el presente trabajo para la evaluación por computador, o sea, la salida del computador. Esta rúbrica está totalmente basada en las diferentes pruebas que se realizaron. El fin de la rúbrica es poder obtener un puntaje por cada computador al finalizar cada una al finalizar todas las pruebas con los diferentes algoritmos. Como tal, principalmente lo que se tiene en cuenta es el porcentaje promedio de procesamiento utilizado en la parte del procesador, los resultados de los tiempos, tanto los algoritmos de escritura de archivos, de lectura y de copiar archivos de 4 kilobytes de una carpeta a otra. Y lo que van es aumentando el puntaje a medida que los porcentajes sean menores, que los tiempos sean más bajos en cuanto a los algoritmos del procesador. Y en cuanto al disco duro, también lo mismo. Como ya dije, se tuvieran en cuenta los algoritmos de archivo de 4 kilobytes y se tiene en cuenta de que entre menor sea el tiempo que se hayan tardado en ejecutarse cada uno de estos algoritmos,
mucho mayor va a ser el puntaje. Se sigue manejando igual que en las otras rúbricas los dos componentes y el rango de puntajes. Esto se tomó de manera general.